María Teresa también será una columnista más de Nuevas Miradas, una columnista especial que va a trasladar su columna, ¿cómo se llama? De la corriente, la va a trasladar a digital. Entonces estamos esperando esa inauguración en Nuevas Miradas. Pero esta entrevista de hoy nada tiene que ver con la columna que vas a escribir, María Teresa. María Teresa Blandón es una feminista y analista política también de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y basado en lo que yo siempre escucho de ella a través de la radio, pues he convenido hacerle una invitación para hablar con nosotros. Y te pregunto, María Teresa, buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. María Teresa, la crisis que ocurre en las cúpulas políticas de la oposición debilitan o dan la razón a aquella población que en las encuestas de verdad me estoy refiriendo, han dado un 70% de que no quieren saber nada de los partidos políticos. Pues mira, Juan Ramón, yo creo que la crisis en esa parte de la oposición visible, porque esa no es toda la oposición en Nicaragua, sí le da la razón al desencanto que tiene la mayoría de la población en relación a actores tradicionales y a élites, digamos, que han estado concentradas no solo en los partidos políticos, sino en los actores económicos y del gran capital. Pero bueno, otros ya sabíamos que esto era así, sabíamos que un régimen autoritario como el de Ortega no podía haberse sostenido si no es con la aquiescencia, con la aceptación y con la colaboración activa de estos actores que ya habían perdido el rumbo desde hace muchísimos años. Con base a eso que me estás afirmando, entonces son como necesarias las contradicciones para avanzar. Pues bueno, son necesarias sí, pero en este caso son inevitables. Es decir, yo parto de esto, yo parto de asumir que no es posible que actores antidemocráticos y que actuaron desde hace mucho tiempo de espalda a la ciudadanía y sus derechos, ahora se conviertan en los líderes de una propuesta de democratización. Entiendo también que había mucha gente que pensó que después de los terribles hechos de represión, de muerte, de persecución que se sucedieron a partir de abril del 2018, pues que estos actores iban a tener un verdadero sentido autocrítico. Bueno, en algún momento oímos decir, por ejemplo, al actual presidente del COSEP que ellos asumían que se habían equivocado. También hemos oído decir a algunos líderes de partidos políticos, pues que no han sido tan explícitos, pero bueno, han dicho que bueno, que ellos también reconocen que no han estado a la altura de las demandas ciudadanas, pero esta autocrítica luego ya no tiene un correlato en lo que está pasando en estos esfuerzos denodados y cada vez más complicados de organizar o de crear una fuerza de oposición. Usted, como María Teresa Blandón, se vincula y también como tu responsabilidad en el organismo que diriges, te vinculas a sectores populares. Parte de ellos están en la Unidad Azul y Blanco. En ellos no se ha perdido el propósito de abril. Mira, yo creo que no. Es decir, nosotras, por ejemplo, como organización, trabajamos mucho con hombres y mujeres jóvenes fundamentalmente del Pacífico y de la costa Caribe. Algunas forman parte de la Unidad Nacional de manera directa y otras pues de manera indirecta. Yo creo que ha habido
yo diría que de la gran mayoría de las organizaciones de la unidad que conforman a la unidad nacional, desde el primer momento ha habido una gran preocupación porque las demandas que ha expresado la mayor parte de la ciudadanía sean respetadas. Y en ese sentido es que yo veo que hay un esfuerzo, por ejemplo, por mantener una campaña permanente de denuncia por la liberación de los presos y presas políticas, o por el tema, digamos, de que en la coalición nacional realmente no pretenda ningún partido político o ninguna organización empresarial tener, digamos, el control o la hegemonía, y sí hay una auténtica voluntad de crear una coalición donde se exprese la diversidad de actores y la pluralidad de voces. Y yo creo que también, incluso hay que decirlo claramente, hay una parte de la unidad nacional que yo diría que desde el primer momento estuvo en contra, digamos, de ciertas estrategias negociadoras porque ha ocurrido lo que ha ocurrido, porque eso ha significado un realineamiento del lado del régimen, un oxígeno, pero también un realineamiento de actores que no están interesados suficientemente en temas como el de la justicia, por ejemplo. Hay un escenario inédito, así le llamo yo, pero a lo mejor es una percepción equivocada. Pero en la historia de Nicaragua es la primera vez que se encuentran campesinos, estudiantes, empresarios y políticos tradicionales en un esfuerzo de unidad. Eso ha tenido que ver con estas contradicciones que han surgido, o debería aprovecharse mejor para hacer una unidad un poco más sólida. Mira, el tema es que no hemos logrado avanzar, pero eso o no a la medida que demanda la ciudadanía nicaragüense, que apuesta por esta salida no violenta a la crisis, ¿no? Bueno, acepta ir a unas elecciones, pero en condiciones apropiadas. Yo lo que creo es que hay actores dentro de la coalición nacional que no han hecho su propio balance, que no han logrado entender que no es gratuito, no es gratuita la animadversión que tiene la mayor parte de la ciudadanía hacia, más que hacia ciertos partidos políticos, hacia sus cúpulas que replican este rasgo tan antiguo de la cultura política, de la cultura del caudillo, que como decíamos en el último segmento, se consideran dueños, por un lado del Estado, se consideran dueños de los partidos políticos y se reservan el derecho de admisión. Entonces, si tenés actores dentro de la coalición que no han reflexionado suficientemente y que no han logrado entender las causas que nos llevaron al levantamiento de abril, entonces es muy difícil porque tienen una mirada de corto plazo, tienen una mirada demasiado coyuntural, no tienen una mirada compleja sobre los problemas que enfrenta Nicaragua. Y entonces no se quedan muy atrapados en los problemas formales, ¿no? En una infraestructura, yo diría, más bien burocrática, o en el tema de las cuotas, o en el tema, por ejemplo, este tema que tenemos con lo de las reformas electorales y el tema de las casillas. O sea, en el tema de aquellas negociaciones que les puedan reportar ciertas ventajas. Y esto es un círculo vicioso. En realidad, la gente quisiera, y todos quisiéramos, que hubiese una coalición crítica, autocrítica, transparente,
y con una mirada de corto, de mediano y de largo plazo. Eso permitiría realmente destrabar una serie de discusiones bizantinas y de regateos por pequeñas cuotas de poder que no le sirven a nadie en este momento. Bueno, yo veo difícil que los partidos tradicionales superen esa forma de hacer política. Pero te pregunto, ¿es posible una alianza nacional sin los partidos políticos tradicionales? Bueno, yo creo que esto es lo que desde el primer momento quiso la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Para nadie es un secreto que la UNAP se resistía, la Unidad Nacional Azul y Blanco se resistía a una coalición con la participación de los partidos políticos. Bueno, luego hubo muchas presiones con el argumento de que pues era necesario juntar todos los vigores dispersos para poder hacerle frente, digamos, a un régimen que ya sabemos la letalidad que tiene. Y bueno, la Unidad Nacional, a través de su Consejo Político, cedió a esa demanda y nada, eso nos ha costado un montón estar en las circunstancias en las que estamos y haber perdido muchísimo tiempo, digamos, en estas discusiones internas. ¿Es posible una coalición sin los partidos políticos? Sí, sí es posible. ¿Cuál sería el límite de eso? Bueno, el límite sería que no aspiraríamos a que en las listas electorales puedan participar nuevos liderazgos, porque solo participarían aquellos que forman parte de los partidos políticos o que a última hora son reclutados por el partido X, cualquiera que sea, para llevarlos en las listas de candidatura. Eso también es una pena porque hay una enorme lista de jóvenes, hombres, mujeres, también personas adultas que tienen una formación democrática muy sólida y que serían muy importantes, digamos, en las transformaciones que necesitamos a futuro en el Estado. Pero bueno, también podría ser que esta unidad nacional tenga un papel de fiscalización hacia los partidos políticos y también el poder de motivar el voto o no, si las condiciones nos parecen poco transparentes o adversas. Esto siempre podría ser una posibilidad. A propósito de esto, te pregunto, hay quienes piensan que la unidad no debe hacerse para alcanzar réditos electorales. Sin embargo, pienso, ¿acaso no se juega a la toma del poder? Sí, no, yo creo que por lo menos dentro de la unidad nacional lo que se ha reiterado es que necesitamos una alianza, bueno, cuya primera parada son las elecciones de noviembre del 21, pero que aspiraría a tener un programa común de mediano plazo que permita hacer los cambios institucionales que urge este país, pues a partir de este hundimiento del Estado de Derecho, de la institucionalidad democrática, de la independencia de los poderes, etcétera, ¿no? Y yo creo que sería necesario hacer eso. La Unidad Nacional estructuró una propuesta de 20 puntos que debe ser mejorada porque tiene todavía mucho vacío. La Alianza Cívica estructuró una propuesta de 10 puntos. No sabemos, por ejemplo, qué propone en términos de cambios porque no lo han dicho ninguno de los partidos políticos. Es decir, son únicamente los dos bloques de sociedad civil, movimientos sociales, actores emergentes, los que se han ocupado de pensar el futuro. Yo creo que los partidos políticos están concentrados y eso ya es un rasgo o un dato importante que no es menor, que es importantísimo. Están replicando esta práctica
de la mirada corta, de la mirada que solo dice tenemos que llegar al poder, tenemos que tomar el gobierno, pero sin proponerle nada más a la ciudadanía. Que bueno, es muy fácil decir yo estoy en contra del régimen Ortega Murillo, todos estamos. El tema es qué le propongo a la sociedad nicaragüense para que sentemos las bases de la democracia que impidan el surgimiento de nuevos autoritarismos en el Estado. A propósito de eso, el doctor Tunerman, que es el presidente de la Alianza Cívica, anunciaba hoy que en septiembre van a dar a conocer un plan de nación. Pero bueno, hay un silencio en la población sobre todas estas situaciones que han ocurrido en la coalición. Y me decía alguna gente, ese es el huehuense agazapado que está ahí a la expectativa. Y te pregunto esto porque ese silencio, ¿cómo lo interpretan ustedes? Vos en lo personal, María Teresa, ¿cómo interpretás ese silencio de la gente que como que hace caso omiso? Solo el movimiento campesino hoy le dijo en pocas palabras, le dijo a Medardo, no te dejes manipular. Pero otros sectores están callados. Sí, mira, yo creo que ese silencio no es tan silencioso. Yo creo que la gente está hablando. El tema es dónde está hablando, ¿no? Los medios están muy copados por estos liderazgos, bueno, a veces demasiado copados por los liderazgos tradicionales, aunque admitamos que los medios emergentes han tenido un esfuerzo mayor. Esto, quiero hacer un paréntesis con esto, han hecho un mejor esfuerzo para colocar voces nuevas, voces o que no son tan nuevas, pero que antes no tenían, digamos, voz, ¿no? O no eran escuchados. Esto es muy importante. Pero yo creo que la gente está hablando, la gente está enfrentando situaciones muy difíciles, la crisis económica, la pandemia, la inseguridad ciudadana, y yo creo que esas son sus prioridades. Pero también a mí me preocupa que hay un sector importante que se está desencantando, es decir, que tuvo esperanzas en que se mantuviera una oposición coherente, responsable, pero se está desencantando y eso es un problema, porque eso puede crear un ambiente adverso a la participación en las elecciones del 21. Me parece que los partidos políticos están demasiado confiados en que la gente va a salir a votar independientemente de las condiciones. Yo creo que eso no es así. Yo creo que si los partidos políticos siguen retrasando, como lo han hecho, este proceso de coalición, y hablo de los que están adentro, pero también hablo de los que están afuera, que han tenido un discurso muy descalificador, como por él, por ejemplo. Yo creo que están jugando con fuego. Todavía está muy fresca la abstención del 2016. O sea, que piensan estos partidos que van a hacer lo mismo que hizo el Frente en el 2016, ir a tocarle la puerta a la gente que se escondía y ponía trancas para que pensaran que no estaban y que no les obligaran a ir a la urna. Pues eso nos puede pasar si la situación no logra tener, si no logramos avanzar en una coalición, digamos, transparente, responsable con las urgencias y con las necesidades que tiene pues la mayoría de la población que quiere salir del régimen Ortega Murillo, como efectivamente lo han dicho las encuestas de Sid Gallup o las encuestas de Diálogo Interamericano para la Democracia. Así es, María Teresa. Hay una situación a propósito de lo que señalabas de esta jornada mediática que ha habido, pues, con
con las contradicciones que hay en la coalición. Una señora fue ultrajada, arrastrada en Río San Juan por vender banderas azul y blanco. Y tengo una percepción de que las repercusiones que tuvo ese hecho sobrepasó las expectativas de lo que podía tener las contradicciones que hay en la coalición. Por eso te hablaba del silencio de la población. Pues no sé qué opinas de esa situación que ocurrió y que elevó pues la parada en las redes sociales. Mira, yo en realidad, bueno, además de estar admirada con la fuerza y la dignidad de esa mujer, que yo digo, es decir, las imágenes que hay de los actos heroicos, ese es un acto heroico, en este país se han multiplicado por miles desde abril del 18 hasta nuestros días. Son gente digna, yo no me puedo olvidar de la mujer y de las dos mujeres que pedían a grito en plena balacera en Masaya que le ayudaran a retirar a Marcelo Mayorga, o las mujeres en la Trinidad y en Jinotega que obligaron a los antimotines a retirarse porque se habían tomado las ciudades. O sea, yo reporto en mi memoria, digamos, de este pasado reciente, una enorme cantidad de actos de dignidad, de valentía, de coraje. Por eso es que te digo que la gente no está callada, está hablando a través de otros gestos, de otras maneras, ¿no? Pero a mí lo que realmente me provocó ese acto es la certeza de que los Ortega Murillo saben que ya no, es decir, que ya se degradaron tanto que ya no pueden caer más bajo. O sea, han hecho tantas cosas degradantes que han degradado a los trabajadores del Estado, que han degradado a la policía, que han degradado al ejército, incluso que solía tener un alto nivel de prestigio antes de la crisis del 18. Es tal el nivel de degradación que ya no tienen ningún pudor, que ya no les, digamos, ya no les, incluso ya no les hacen mella, dicen lo que sea, a través de las redes, a través de los medios oficialistas, de boca a boca, y eso lo único que logra es incrementar el desprecio que la gente tiene por el régimen y sus principales operadores. Entonces, cada que yo miro un acto de esos, digo, evidentemente ellos saben que ya no pueden caer más bajo, pero hacen esto porque es una manera de humillar a un pueblo que evidentemente ya no les respeta y ya no les respalda. Son actos de humillación, sin más. Bueno, muchísimas gracias, María Teresa, por el tiempo y por la paciencia que has tenido para conversar con Nuevas Miradas, y esperamos la inauguración de tu columna de Nuevas Miradas, que estará pronto en septiembre, y con otras sorpresas que también trae Nuevas Miradas. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Juan Ramón, a vos por el espacio y por este proyecto de cooperación que seguramente va a ser una buena idea.